Geliares les da la bienvenida al foro Humanismo e Inteligencia Artificial, Educar, Innovar y Liderar el Futuro de Colombia. Hoy nos convoca un propósito poderoso, reflexionar cómo la inteligencia artificial puede potenciar al ser humano, ampliar su talento, reducir las brechas y guiarnos hacia un futuro más ético, más innovador y más humano. El conferencista será el doctor Rolando Roncancio Rashid, rector de la Universidad de La Sabana, académico, empresario y líder universitario. El doctor Roncancio Rashid combina su experiencia en gobierno corporativo y estrategia, como profesor del INALDE Business School y con su presencia en juntas directivas de distintos sectores, con una gestión educativa enfocada en la innovación, la sostenibilidad y el liderazgo humanista. Bajo su rectoría, en la Universidad de La Sabana ha consolidado un portafolio más sólido del país en inteligencia artificial aplicada en la educación y la investigación, promoviendo una visión de humanismo aumentado, donde la tecnología amplifica las capacidades humanas y potencia el conocimiento de propósito. Doctor Rolando, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Cometí el error de sentarme ahí y mirar el título que me inventé para la conferencia. Dije, yo voy a ser capaz de explicar eso que puse ahí tan enredado. ¿Ustedes qué creen? ¿Me dan el beneficio de la duda o no? ¿Será que podemos? Bueno, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí y de ver que sacaron este rato de la tarde de un martes después de fiestas, ¿no? Porque se retomaron las fiestas, sé que con mucho éxito y además antes de partido. Entonces, como estoy compitiendo contra el comienzo del partido, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar de una vez, ¿les parece? No puedo dejar de agradecer a Judith, ¿dónde está Judith? Que no, a la Fundación Geniales por la iniciativa de este evento y a las otras entidades, no las menciono por temas del tiempo que nos apoyan, pero por supuesto al Universal. Bueno, ahora los que vamos a estar en el panel que ya tendremos ocasión de conversar y saludarlos directamente. Hoy voy a intentar transmitir las ideas que están puestas ahí en ese título que no deja sino suspenso, espero. Y voy a empezar con dos historias, una cortica, una más larguita de la historia universal, que nos puedan servir un poquito de correlato de las ideas que les quiero transmitir. La primera historia es una anécdota de una cosa que me pasó hace unos años. Yo era vicerrector académico de la universidad que hoy dirijo y estaba conversando con un colega de otra universidad importante de Bogotá, que llevaba mucho más tiempo en el cargo que yo y su papá era un universitario también, y estábamos hablando de la virtualidad antes de pandemia, ¿no? Y del impacto y lo que venía. Ya había unos competidores digitales muy importantes que estaban ofreciendo programas que hoy ya son enormes además aquí en el país y en América Latina. Y hablaba con este amigo y me decía, ¿cómo saber qué va a pasar con la virtualidad y las universidades, ¿no? Además ya ha habido muchas advertencias previas, ¿no? Ya Peter Drucker había dicho en el año 97 que en el año 2027, de hoy en 30 años, dijo Peter Drucker, que me imagino que todos o muchos lo conocen, no lo dijo cualquiera, lo dijo Peter Drucker, iban a ser reliquias los campus universitarios. Entonces ya uno aquí, esto es el próximo año, ¿no? Casi, o sea, queda Entonces me decía, Rolando, pues yo no sé, porque mi papá me contaba que cuando llegó la televisión, salían titulares, yo no sé si a alguno le tocó un titular de esos, si se acuerda, que decían, ahora sí se acabaron las universidades. Llegó la televisión, entonces claro, los profesores van a poder llegar a cualquier lado, dictar tal, entonces ¿para qué vamos a necesitar universidades, no? Eso pasa, las tecnologías van surgiendo. Esa es la primera historia, ¿no? Una tecnología, digamos, que no ha producido lo que se esperaba. Pero tengo otra historia para ustedes. ¿A qué les suena esta imagen creada con Grok? ¿Cuál pudo ser el prompt que le pusimos? ¿De qué puede ser esa imagen? ¿Alguien le suena? Por las cadenas, las murallas, por ahí, ¿no? Claro, Constantinopla, ¿no? Constantinopla, que pues
en la historia de la humanidad ha sido una de las ciudades más importantes por muchos motivos geopolíticos. La segunda Roma le han llamado, ¿no? Era la conexión durante mucho tiempo entre Asia y Europa. Fue objeto de muchísimos asedios y muchísimos ataques. Algunos historiadores dicen 24 ataques, otros dicen 31 ataques. Sobre todo el Imperio Otomano. Y en muchos ataques Constantinopla no pudo ser derrotada. Fundamentalmente porque tenía dos grandes fortalezas. Una, las murallas, las más potentes que se habían construido, y siempre resistían los embates, y otra porque en el mar que la circundaba, en la porción de mar que la circundaba, tenía una tecnología, esto está hecho ahí con Grock, ¿no? Que no está muy bien, pero es porque las cadenas van por debajo, ¿no? Tenía un sistema de cadenas y los barcos no podían acceder a la ciudad, y al lado unas montañas, de manera que no había manera de llegar, y el grueso de las murallas no permitía que... ¿Conocen la historia más o menos? Entonces, los emperadores estaban siempre muy seguros de la resistencia de la ciudad por esos dos motivos. Sin embargo, en el año 1453 hubo un asedio que duró 53 días y se tomó la ciudad de Constantinopla, ¿no? El emperador seguramente se preguntaba o tenía claro, esta es una batalla más de muchas. Ya cuando uno gana muchas batallas con las armas que tiene, es natural que uno tenga una confianza, ¿no? Esto es un comportamiento natural. Pero ¿fue realmente una batalla más? No fue una batalla más. Se conjugaron una serie de circunstancias y Constantinopla fue tomada por el Imperio Otomano, por Mehmed II tal vez, ahora ya sé, Mehmed II. ¿Qué se conjugó para que se tomaran Constantinopla? Básicamente tres grandes cosas, ¿no? Que podríamos decir una convergencia de cosas, una convergencia tecnológica. Esto, por supuesto, no fue lo que hicieron, ¿no? Esto es un dibujo que sacó la inteligencia artificial con unas ideas que... Pero básicamente lo que hizo Mehmed fue que su flota de 70 barcos, oigan esto, no la pasó por el mar, que estaba resguardado con las cadenas, sino que la puso a rodar sobre la montaña en troncos con aceite. 70 barcos, aquí veo varios marineros que entenderán que eso no es fácil pasar los 70 barcos. Por supuesto, nunca se había hecho, ¿no? Y los pasaron, y claro, los barcos entraron por el otro lado y estaban cubiertas las cadenas para acá. Pero lo otro fue que este tampoco era el modelo, ¿no? Este es un modelo Grock, un modelo de inteligencia artificial, pero un inventor que ya había ido a ofrecerle unos cañones al emperador y le pareció que no hacía falta tanto, se los vendió a Mehmed, al otomano. Y con esos cañones de un calibre, de una dimensión muchísimo mayor que lo que se pensaba que se podía hacer en esa época por la resistencia a los materiales y otras limitaciones, estas dos tecnologías convergieron con una visión y una agilidad estratégica de este rey que logró tomar Constantinopla en el año 43. Y uno podría preguntarse, ¿falló algo en el liderazgo? ¿Qué falló en el liderazgo? Exceso de confianza, pero el exceso de confianza produce, esto me gusta porque está con participación, yo estaba así, me gusta mucho. Exceso de confianza, pero cuando uno tiene exceso de confianza deja de hacer ciertas cosas que le permiten la sostenibilidad, ¿no? Una seguramente era ellos cuidaban mucho su muralla y sus cadenas y las mantenían bien, porque era lo que les protegía, pero no estaban explorando las nuevas posibilidades, no estaban explorando las nuevas tecnologías con el cambio de las cosas, ¿no? De pequeñas tecnologías que después cuando convergen, pues permiten hacer una serie de cosas. Sin duda, ¿no? Una visión de futuro, ¿no? Una anticipación, ¿no? Esto es
Aquí tengo un alumno del MBA. Eso es lo que voy a postular ahorita, ¿qué te parece? Eso es lo que voy a decir. Efectivamente, ¿no? Esa capacidad de, mientras mejoramos las cadenas, mientras mejoramos las murallas, mientras explotamos bien el presente, podemos explorar las cosas del futuro. Vamos a dar un salto a esta imagen. ¿Conocida esta imagen? Muy conocida, ¿no? Esto es un... Ah, bueno. ¿Y esta? ¿Qué diferencia hay? Los equipos de... Bueno, aquí es un trabajo dominado, ¿no? Controlado, ahí están frescos, ¿no? Comiendo, fumando, charlando, ¿no? Y estos son imágenes reales, ¿no? Todos sabemos del momento de la construcción de las grandes rascacielos en Nueva York. ¿Qué más podemos ver aquí? Y humanos. ¿Cuántos robots? La mayoría, ¿no? Esto es, digamos, un poco, a mí me gusta llamarla una foto del retro del futuro. Uno se podría preguntar también ahorita, ¿y esta es simplemente una batalla más? ¿Es otro televisor para las industrias, para la educación? ¿Esto que estamos viviendo ahora? ¿Esta nueva revolución industrial? ¿Es una batalla más? ¿Es una batalla igual? ¿Parecida? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? ¿Qué tipo de liderazgo se requiere para enfrentarla, no? Esto es de lo que me gustaría que habláramos. Por supuesto, no es la primera vez que vivimos una revolución industrial, hemos vivido muchas, voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Y siempre ha habido unos temores como este, el reemplazo del trabajo humano, de labores que hoy, en ese momento determinado de la historia, hacen las personas, pero se van moviendo y son... Una parte de ellas o muchas de ellas pueden ser desplazadas, hechas por máquinas, y esto es un poco en lo que estamos. Esto lo hemos vivido varias veces, vamos a ver si es parecido, igual. En el fondo, una revolución industrial lo que supone es esta nueva reconfiguración, este nuevo acuerdo entre el aporte humano al trabajo y el aporte de las tecnologías o de las máquinas, ¿no? Esto es una manera de verlo. Es una batalla más. Es una revolución igual a las demás, a las otras revoluciones industriales. Hay unas notas diferenciales. Ustedes ven todo el tiempo en los periódicos, hoy salieron los comportamientos de las bolsas y la desilusión con algunas tecnologías de inteligencia artificial. Esto está al orden del día todos los días, ¿no? Pero me parecía que esta frase de este profesor de Stanford, que dirige nada más ni nada menos que el laboratorio de economía digital de Stanford, es una frase de este año, perdón, dice: la IA es la más general de todas las tecnologías de propósito general. Esta distinción es importante para los que no están familiarizados. Hay distintos tipos de tecnologías. Desde el punto de vista económico, hay unas tecnologías que llegan a causar disrupción en todas las industrias. Se llaman tecnologías de propósito general. Pero este dice, es la más general de todas las que hemos tenido jamás. Se está difundiendo más rápido que cualquier tecnología anterior, incluida la electricidad. Que uno dice más rápido que la electricidad, sí, más rápido que la electricidad, y que el internet, mucho más rápido, y su impacto económico potencial es mayor. ¿Ustedes saben de cuánto se calcula el impacto? Creo que es a 2 años, o a 3, ya no me acuerdo el tiempo exacto, pero en el PIB mundial, el impacto de esta tecnología se calcula en 15 trillones de dólares. 15 trillones de dólares, habría que saber si es mucho o poco, sabiendo cuánta plata hay en el mundo. En el mundo hay 108 trillones de dólares, que es el PIB de un año. Es la manera en que los economistas, digamos, lo calculan. Pues estamos hablando de cerca del 15% del PIB mundial en un periodo muy corto de tiempo. Esto es no antes visto. Los expertos en temas de tecnología, con lo único que lo comparan es con el momento, en su capacidad de irrupción de la vida, de la cultura, es con el momento en el que los seres humanos de aquel entonces controlaron el fuego. El mundo, antes de que supiéramos controlar el fuego,
para el ser humano se vivía muy distinto que después de que aprendimos a controlar el fuego, por cuestiones de seguridad, de conservación de alimentos. Y la irrupción más importante tal vez que ha vivido el ser humano se produjo por esa revolución tecnológica de controlar el fuego. Y fue el perfeccionamiento del lenguaje y su uso, que cambió todos los usos sociales, porque ya se podrían sentar a conversar alrededor de la mesa. Eso que hoy es, cuando uno le pide a una persona que pinte, esto se hacen muchos ejercicios aquí, tú hiciste en Proyecto de Vida en el MBA ese ejercicio, de decir, oiga, ¿y usted cómo se imagina un momento feliz de su futuro, ¿no? En 10 años, da igual, o en 20, todo el que escribe, bueno, salvo excepciones muy poquitas, se lo imagina alrededor de la mesa, ¿no? Siempre, en alguna celebración que incluye comida y estas cosas. Y esto tiene que ver. Otra de las cosas más importantes que ocurrió con ese uso del lenguaje propiciado por controlar el fuego es que nuestro cerebro se configuró a las historias. Por eso cuando a uno le dicen, le voy a contar una historia, uno dice, oye, ahora sí voy a poner cuidado otra vez, ¿cierto? Entonces ahora voy a tener que contar alguna otra historia para que para no perderlos. Entonces, esta es una tecnología realmente. ¿En qué consiste? Así como la tecnología esa que derrotó Constantinopla era una suma, nunca es, o nunca ha sido, salvo el caso del control del fuego, una sola tecnología individualmente, sino una convergencia tecnológica. La IA, lo que llamamos IA, estas aplicaciones que estamos usando para resolver cosas, es la convergencia de al menos 3 tecnologías fundamentales. Una, el cloud computing, la posibilidad de computación en la nube, que nos permite acceder a unas potencias de computación que de otro modo sería impagable. Por eso dicen los analistas de tecnología que el cloud es realmente el gran igualador, ¿no? Que permite que empresas sin acceso a grandes capitales y demás puedan disponer de la tecnología más potente a demanda, además, porque ahora se paga el software as a service, entonces uno va consumiendo nube y toda esa cosa. El Big Data, acceso a gran cantidad de datos, muchos datos, que creo que estamos ahorita en 150 ¿quién me ayuda que sea experto aquí? Zettabytes, creo que son zettabytes, ¿no? El conocimiento digital que hay en el mundo son como 150 zettabytes o millones de 150 zettabytes. Y, ojo a esto, solo les dejo este dato aquí de lado. Se espera que en unos pocos años esa cantidad pase de 250 zettabytes, pero de información creada por las propias máquinas. Lo que nos ha tomado muchos siglos, artificialmente se va a crear, y esto supone unos retos. Piensen ustedes para las universidades, que nuestra primera tarea es la generación de nuevo conocimiento y la comunicación, pero para muchas tiene un carácter realmente disruptor, porque nosotros funcionamos como sociedades del conocimiento. Entonces, la convergencia de esas tecnologías, ¿se acuerdan las que convergieron con Mehmet? Este sería su comparable, ¿no? En la metáfora que estoy usando. Muy bien. ¿Saben qué es un agente de IA? ¿Les suena o no? Este sí es realmente el cañón, ¿no? Por ahí el cañón o el cañón combinado con el barco volador, ¿no? Es una cosa. Los agentes, aquí se ríe Gerardo que trabaja conmigo, y por eso lo miro, porque una de las tareas que le he puesto recientemente es convertir un modelo predictivo que hizo para la universidad en un multiagente. Entonces ahora estaba sentado ahí diciéndole, bueno, ¿y cómo vamos? ¿Y para cuándo? ¿No? Que es lo único que debe preguntar uno directivo, ¿y para cuándo? ¿No es cierto? ¿Y por qué tan demorado? Un agente de IA, realmente, este es lo más disruptor, digamos, que hoy tenemos, pero básicamente uno podría decir que consiste en unos modelos complejos que usan racks, o sea, distintos paquetes de información que se pueden
recoger de distintos sitios, y son capaces autónomamente de realizar series de tareas muy complejas. O sea, pueden realmente reemplazar trabajos humanos de lo más complejos. Curiosamente, y esta es una de las paradojas que está ocurriendo, sobre todo con los agentes, nosotros estábamos acostumbrados que en las revoluciones industriales anteriores, lo que era más fácil de reemplazar eran las tareas rutinarias, las tareas manuales, con las máquinas anteriores. ¿Alguien trabaja en una oficina de abogados aquí? No voy a preguntar nada, solo por saber. Que cuando uno pregunta así, la gente le da miedo que le pregunten. Una oficina de abogados, que es un trabajo de conocimiento, o una consultora, o una universidad. Por ejemplo, Gerardo me contaba ahorita que está haciendo su PhD en innovación educativa mediada por tecnología, y ya sometió en una revista Q1 recientemente un artículo, me estaba conversación de profesores, y me estaba contando, y le dije, ¿y de qué es el artículo? Entonces me decía, es sobre un micrófono ahí, porfa, para que vean cómo se pueden enfrentar las barreras que tiene un estudiante doctoral y cómo la IA puede disminuir el impacto de estas barreras. Ustedes saben, gracias, identificó 3 primeras y la verdad es que eso está cambiando la vida. Ustedes saben la deficiencia, por ejemplo, de estudiantes doctorales que tiene este país, de doctores, es enorme. Y esa deficiencia en el desarrollo de la ciencia nos hace una Constantinopla en ataque. Porque la ciencia y la tecnología pues, es el factor fundamental del crecimiento intensivo de la economía, no extensivo. Y los programas doctorales son los programas en los que se forman científicos, que son los que hacen eso. Romper esas barreras en un tipo de programa que tiene más del 90% de deserción, ¿sabían eso? 9 de cada 10 personas que arrancan un doctorado no lo terminan en el mundo. Pues es de un impacto enorme. Y la IA está ayudando en esos temas altos del conocimiento. Y los multiagentes son enlaces de agentes que le supervisan el trabajo al otro agente que ya hace un burgo de cosas y pueden hacer tareas exponencialmente complejas. Esto es realmente, y esto está aquí, está funcionando hoy, es realmente fuerte. Muy bien, ahora, ¿cómo enfrentar eso? Aquí hay preguntas para muchos, ¿no? ¿A quién le genera preguntas esos? ¿O les debería generar? ¿A las empresas? ¿O no mucho? ¿En qué industria no? ¿Hay alguna en la que no? No, me gusta preguntar porque a veces salen tesis interesantes. ¿En él? ¿En el agro no? Ah, perdón. Que siempre tienen clientes, ¿no? Yo tengo un amigo que hizo el PADE del INALDE y es gerente de la empresa de funeraria más grande del país, y le digo yo, usted sí tiene una clientela creciente, nunca se le acaba, tal. Pero por supuesto que lo dices en chiste, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden complementar, automatizar o aumentar con inteligencia artificial en cualquier negocio, ¿no? Pero la clientela ahí está, eso sí estamos de acuerdo. Aunque con la CRISPR-Cas9, el ARN mensajero, algunos están diciendo ya que están encontrando el gen de la inmortalidad, ¿no? Pero siempre hay un bus que puedes pichar a alguien o cosas de esas. No, eso no falta. A mi Dios no se lo pasan por encima. Bueno, entonces, ¿cómo enfrentar esta tecnología, no? ¿Cómo enfrentar esta que podríamos llamar? Es una batalla más. Es un asedio más el 21, el 22, el 23. Y entonces, aquí tú te adelantaste muy bien, se necesita, esto por usar una terminología que es científica, hay literatura sobre esto por supuesto, un liderazgo ambidiestro, aumentado. ¿Habían oído la palabra aumentado? Para referirse a esto, aumentado es como la palabra que se está usando para decir el aporte adicional que puede hacer la IA al trabajo humano, ¿no? Entonces por eso la estoy usando, es como la que más se está usando. Hay que hacer 3 distinciones que ya las voy a hacer ahorita. Esta es un poco la propuesta. Y ahora, ¿se acuerdan que preguntábamos qué pudo fallar en la estrategia?
Entonces tú decías visión, anticipación, ¿no? Entonces voy a intentar de ponerlo sencillo en el proceso estratégico, ¿no? Cualquier organización, ahí Constantinopla, ahora pensemos en una organización, tiene un propósito, unas aspiraciones para sacar valor, crear y capturar valor dentro de un entorno, ¿no? Y tiene que formular una estrategia y tiene que ejecutarla en el tiempo, ¿no? Eso produce unos resultados, pero en el desenvolverse de esta estrategia en el tiempo, es necesario que la organización, por tanto, el liderazgo que la lleva, sea capaz de explotar eficientemente lo que hoy hace. Hay que mantener las cadenas, las murallas, ¿cierto? Mantener la ciudad funcionando, produciendo para suficientes personas, tal. Pero falta algo. A la vez, hay que estar explorando lo nuevo, el futuro. Y la creatividad, las lógicas de la creatividad son muy distintas, generalmente contrarias a las lógicas de la explotación, ¿no? O sea, de lo que uno ya sabe hacer. Lo que uno ya sabe hacer bien, uno lo que tiene que hacerlo es con más seguridad, con más eficiencia, con más auditores, ¿no? Que sea calidad total, tal. Pero inventarse cosas nuevas no tiene esas mismas lógicas. Y en una organización hay que hacer un liderazgo que sea capaz de hacer las dos cosas a la vez. Pero esta tecnología, a diferencia de las demás, porque como dice Yuval Harari, es la primera tecnología realmente agente, no paciente, en la historia, puede no solamente servir en el despliegue de la ejecución para mejorar lo que se hace, sino en la estrategia misma y en su proceso puede mejorarlo mucho, puede aumentarlo. Por esto la idea de liderazgo ambidiestro, explorar y explotar a la vez, ha aumentado por la inteligencia artificial. Hoy es mucho más fácil anticipar cosas con el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, el pensamiento anticipatorio, para adaptarse y adelantarse a los sucesos. Esta es un poco la tesis. Y entonces voy a... Esto no... sí, bien, pero si soy capaz de ponerlo en el sitio. Entonces le puse una A con colorcito ahí, ¿no? A eso, que es un modelo, simplemente para los que tengan interés, que se llama ABT, o Algorithmic Business Thinking, que es creado en Sloan, en MIT, lo pueden chequear ahí, y es una serie de prompts para incluir, aumentar el proceso estratégico, preguntas estratégicas, para perfeccionar la estrategia y no quedarse cortico en el trabajo ambidiestro del proceso estratégico. Esto es simplemente para mostrarles a los que tengan más interés en estas cosas, una publicación reciente de McKinsey de este año, donde desglosa el proceso estratégico, el diseño de la estrategia, movilizar la organización o lograr el compromiso colectivo y la ejecución y el monitoreo, y dice, oiga, para hacer ese proceso estratégico se requieren o se pueden usar 1, 2, 3, 4, 5 roles. ¿En qué de cada parte del proceso con este rol puede la inteligencia artificial ayudar? ¿Sirve o no sirve? ¿Cierto que sí? Aquí ya veo los que tienen que dirigir organizaciones, ¿quiénes son? Están tomando fotos. Entonces, este es para el aumentado, ¿no? Y el ambidiestro, uno podría decir una manera, esto es un modelo muy clásico que se llama el modelo de los horizontes, simplemente el liderazgo ambidiestro requiere que la organización tenga sistemáticamente una arquitectura para ir con sus distintas lógicas gestionando negocios o procesos o actividades de perfeccionamiento de lo que hacen bien, de escalamiento de lo que ya saben hacer pero todavía no lo tienen desarrollado, y de ideación y creación de nuevas posibilidades. Eso es lo que sería tener una arquitectura para un liderazgo no solo aumentado, sino ambidiestro. Una manera de recoger esto un poquito sería decir que para que los resultados de una organización se puedan sostener en el tiempo, Constantinopla hubiera podido durar no 1100, sino hasta hoy, como han durado las universidades hasta hoy, sean sostenibles
La organización debe explorar creativamente mientras a la vez explota eficientemente, ¿no? Esto para poner un colofón de este pedazo. Esto sería el liderazgo. Solo les dejo este dato para los que piensen que ya se lo saben. ¿Cuánto? ¿Bueno o malo? Ahí les dejo el dato. Y tranquilos, la IA no va a reemplazar a los líderes, solamente a los que no la usen. Tranquilos. Al que no pregunte, al que no sepa hacer prompting, ¿no? Que es la manera más clave. Y ya que estamos en eso, en la Universidad de La Sabana, dentro de esos 25 diplomados, hay uno de prompting, un diplomado, un bootcamp de prompting, porque esa es la nueva habilidad, ¿no? Evidentemente, ¿no? Una habilidad importante. Bien, pero tranquilos, ¿no? Ahí les quedó, no los va a reemplazar. Aquí para todos hay, ¿no? Porque yo estoy echando cuentas aquí y ustedes podrán decirme, bueno, ¿y usted qué? Que es rector de una universidad y profesor, ¿cierto? ¿Será que hay algo para las universidades o para nosotros esto no tiene nada que ver? ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? De 0 a 10, ¿qué tanto creen, siendo 10 mucho, o lo máximo, cuánto creen que puede ser aumentado por inteligencia artificial el trabajo en una universidad? De 0 a 10. ¿9 pones tú? Es impresionante, ¿no? Uno diría que, ahora voy a proponer un paradigma, aquí me dicen 10, no tiene límite, me gustó esa frase. Acuérdame, no, retomaré el punto si te parece al final, en una exhortación que les voy a hacer porque yo comparto tu punto, ¿no? Pero si uno lo mira desde el punto de vista de amenaza, pues para la universidad, es que esta es la verdadera revolución del conocimiento, ¿no? El lenguaje, esto es una cosa, bueno, muy bien. Esa, ¿qué tal? La hizo Grok también. Aquí hay unas preocupaciones grandes, ¿no? Por supuesto, sobre esto hay mucha literatura y demás, ¿no? Pero uno podría decir, ¿saben cuál es la mayor preocupación que yo tengo con el tema de la IA en la educación? Por supuesto no es la copia, ni esas cosas que, eso sí es, si uno se queja de eso es ganas de no reinventarse, ¿no? Sino a mí lo que en realidad me preocupa es que por la mala adopción se perjudique la vocación de profesor, porque se le terminen dejando al profesor unas tareas y unas cosas pobres, ¿no? Ese es, porque es que hoy con la IA se pueden hacer cosas que realmente son increíbles en educación. Increíble. Yo soy profesor del método del caso, como aquí. Alumnos del Linalde o alumnos míos, ¿quiénes? ¿Poquitos? 8 por ahí, muy bien, allá hay otro del padre. Entonces, yo soy profesor del método del caso, lo que hacemos, y durante muchos años se decía que el método del caso era tan, que ni siquiera se podía hacer virtual. Me voy a hacer cosquillas aquí, pero se vería raro, pero para indicar que me río, ¿no? Pero uno se llena de esas cosas, ¿no? Constantinopla no la puede tocar nadie, porque es que nosotros lo venimos haciendo muy bien y tal, ¿no? Muy grande para caer, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, cuando preparamos un caso, que aquí yo tengo la persona que más me ayuda en mi trabajo aquí en Santiago, lo aumentamos de unas formas que usted no imagina, le metemos la hoja de vida de todo el mundo, no, hacemos un rack, le metemos la hoja de vida de todo el mundo, las trayectorias, mi hoja de vida, mi estilo, ¿no? Los objetivos de aprendizaje del curso, el contexto de la industria donde está, y yo puedo preparar incluso los juegos de rol y en quién me puedo apoyar en el juego de rol, por citar simplemente un ejemplo de diseño de las clases, para la ejecución de las clases. Por supuesto en la ejecución uno puede hacer 1000 cosas, y los estudiantes autónomamente hacen 1000 cosas, preparan los casos, buenas y malas.
Es de buenas, digamos que, ¿saben cuál es el riesgo grande, el problema grande de la inteligencia artificial? ¿Cómo va a dejar la inteligencia natural si no la usamos bien? Ese es el problema fregado, porque nos podemos embrutecer, como ya lo estamos haciendo con... Hoy me alegró, yo tengo una hija estudiando afuera y hoy mandó en el mensaje de la familia, ¿no? Vi una conferencia de Marian Rojas, aquí está mi esposa, entonces la estoy mirando porque ella leyó el chat también, ella está también, el de la familia. Y entonces me alegró mucho que puso, vi una conferencia de Marian Rojas que estuvo en la universidad el mes pasado, hace como 3 semanas, y sobre TikTok y los efectos de TikTok, del uso de TikTok en el cerebro, que salió, yo no la he visto, pero dijo, después de la reflexión que hizo Marian, acabo de desinstalar TikTok, espero que le dure. Pero ya estamos con eso. Ahora, imagínense con el potencial de la inteligencia artificial si no la usamos bien. Y si no la usamos bien en el proceso educativo. O sea, para nosotros también hay un reto, ¿no? ¿Será una batalla más? ¿Será el televisor? ¿Se parece al televisor? ¿Más o menos que el televisor? ¿Que el internet? Digo para la educación, más, ¿no? ¿Será cierto, cómo es tu nombre, perdón? Francisco, ¿será cierto, como dice Peter Drucker, que para dentro de año y medio las universidades vamos a hacer reliquias? De pronto no tan rápido. ¿Hay amenaza o será una batalla más? No lo sé. Pero lo que sí es que tenemos que tener un liderazgo ambidiestro aumentado. Y entonces voy a decir un poquito unas ideas de cómo creo yo que puede ser el modelo educativo que ayude a ser más ambidiestros y a formar líderes ambidiestros aumentados. Esta es la propuesta. ¡Ay, me salté! No. Una revolución en el mundo del trabajo tiene que ser siempre, debe suponer una revolución en la educación, porque la educación es la contracara del trabajo. Ahora, la educación es la contracara de más cosas, pero por supuesto del trabajo. ¿Se entiende? Porque realizar un trabajo supone unas destrezas, unas skills, unas capacidades, unas competencias, y por tanto debería ser, ¿no? Pero es que escribí 2 cosas. Entonces la respuesta sería un aprendizaje también ambidiestro aumentado. ¿Cómo podría ser eso? Entonces les voy a contar 2 o 3 ejemplos de cómo nos parece a nosotros, lo estamos haciendo, son ejemplos reales, todas de clases de este semestre anterior, no, como me gusta a mí decirle a la gente cuando cuento historias, sin naftalina. Ese chiste aquí sí lo entendemos, ¿no? Pero no. Lo que pasa es que no estuvo tan bueno, pero a veces se lo digo a los jóvenes y claro, ellos no entienden qué es naftalina. Entonces miren, por ejemplo, esta es una materia que la profesora le llama prompt care. Es una materia en enfermería que la dicta esta profesora con aprendizaje basado en retos. Entonces, en conjunto con 3 de nuestros aliados, bueno, nuestra propia clínica y la Fundación Santa Fe y la Palermo, en los servicios de urgencias de esas instituciones, se seleccionó, ella en su diseño de la clase baja con los equipos de enfermeras, por supuesto tenemos enfermeras nuestras en todos esos servicios y tal, seleccionan un problema interesante donde puedan aprender los objetivos de aprendizaje de la asignatura y que sea de impacto para la organización, de manera que puedan sacarle tiempo y tengan interés y toda esa cosa, temas de impacto, ¿no? Para ellos. Y entonces eligieron la flebitis, que es una infección, cuando a uno lo canalizan, tiene un altísimo grado de incidencia en los servicios de urgencia, etcétera. Bueno, entonces, los pelados van, entienden el problema, lo reconocen, tienen que hablar con la gente, trabajar en ello, y vuelven a los equipos dentro de la asignatura, a la par que van viendo los temas de la asignatura, y tienen que, en el primer periodo de los 3 periodos de la asignatura, generar primero una solución solo con inteligencia natural, esforzándose a sacar una, sabiendo que después la iteran y van a tener la oportunidad de hacer una solo con inteligencia artificial, a ver qué les sale y hasta dónde con un buen prompting pueden llegar, con el acompañamiento de la profesora, trabajo en equipo, conversación después de haberlo
iterado la solución, es decir, ido al servicio de urgencias con las enfermeras, con los médicos y decir, oiga, ¿y esto que nos inventamos? No, es que se le olvidó que esto no se puede porque la canalización implica tal cosa, tal. Ah, perdón, no sabía, ¿cierto? Después intentar hacerlo solo con inteligencia artificial, comparar de qué es capaz, en qué le puede aportar, se vuelve y se itera esa. Pueden decir, no, esta estuvo mejor que la que ustedes hicieron por esto y esto y esto, o no. Y después, en el siguiente periodo, aumentar esa solución que plantearon. ¿Por qué este método es ambidiestro? Este es el examen de esta clase. ¿Es ambidiestro? Ayúdame, por favor, un micrófono. Si quieres, no te quiero molestar, pero ya te animaste, ya que, allá, carrerón. Mira ahí, la señora. ¿Tu nombre, por favor? Rosana Pavón. Gracias, Rosana. ¿Por qué es ambidiestro? Porque usa las dos inteligencias, la natural y la artificial. Por eso es aumentado. Ah, ok. Bien, perfecto. Era así, tú te adelantas a las preguntas. Yo iba a preguntar por qué era aumentado. Ahora, ya lo respondiste. ¿Por qué es ambidiestro? ¿O no? Y yo estoy echando un cuento aquí. Porque se está mirando cómo se ayuda una con la otra. Por eso, Primero bien, la natural. me gusta eso. Es bien aumentado, digamos. Es aumentado sin destruir. Te estás adelantando en un concepto que quiero poner. Porque pone a la persona en el centro. La conciencia y el gobierno del proceso, ¿no? Que se llama the human in the loop, dicen en inglés, ¿no? Que lo importante es aportar bien. ¿Y a alguien se le ocurre por qué es aumentado? ¿Por qué es, perdón, ambidiestro? Por eso es aumentado, la cointeligencia. Pero yo diría que es ambidiestro porque a la vez que ellos van haciendo su proceso educativo, van adelantando también su proceso laboral, de inserción en los ambientes laborales. ¿Tiene sentido? Esa no es la gran queja de la educación, ¿no es? ¿De qué se quejan los empleadores? Pero estos chinos, y además dicen que le enseñaron resistencia a materiales de hace 4 años porque eso lo vieron en el semestre 3. No, esto es en tiempo real. ¿Tiene sentido? Pero es acompañado para unos pelados que están en etapa de formación, que se forman sobre todo en la convivencia y que van viendo a esa profesora que tiene cara, ahí está, hablando con unas enfermeras que tienen cara, viendo a unos pacientes que sufren el problema, que lo tienen y se pueden acercar y desarrollar otra serie de lo que llamamos habilidades blandas o lo que sea, que realmente son las más poderosas. ¿Se entiende esto? ¿Hace sentido? Voy a cambiar de tema. Uno diferente, a ver qué les parece este. Todo es real del semestre pasado. Este también es aprendizaje por retos. Este profesor que enseña robótica en el programa de Ingeniería Mecánica, el reto que puso es, oiga, vamos a buscar problemas de adultos mayores y vamos a intentar resolverlos con robótica, mientras aprenden robótica. ¿Y saben qué escogieron los chinos en la negociación? A sus abuelos, o tíos abuelos, pues claro, es un mercado natural, ¿no? Llegaron. Y estas fueron 3 soluciones que salieron en el semestre pasado. Dispensador de pastillas automático con alarma. Para el que no se acuerda que se tiene que tomar la pastilla para la memoria, ahí le tienen. Bastón que envía alerta en caso de riesgo, o que se va a caer, o que se cayó, y entonces a un celular o lo que sea le avisa, ¿no? A otra persona. No le avisa al que se cayó, ¿no? No me aguanté. Bueno. Y un alimentador de mascotas, por ejemplo. Entonces, pero imagínense el proceso de entender los problemas, además de su propia familia, ¿no? A esos pelados que escogieron a sus abuelos no le pueden decir, como me decía mi mamá, mijito, usted no puede ser luz de la plaza, oscuridad de la casa, si habían ellos dicho. Ellos pensaron primero, ¿no les parece importante eso? Por favor, dediquen unos segundos a pensar
todo lo demás, si se imaginan ese proceso formativo que hay detrás de esto. Y sobre todo, ¿cuál es la magia que hay detrás? ¿Cuál es la piedra de toque de estos métodos de enseñanza-aprendizaje y qué tienen en común? Otro ejemplo, los pelados, para cambiar de tema. Este, por ejemplo, es con aprendizaje basado en simulaciones, pero bien, para resolver problemas reales. Nosotros en la universidad tenemos comunicación audiovisual y otras carreras de esas. Y una de las, por más de que tenemos buenos estudios de televisión y cosas de esas, pues los chinos no tienen disponible todos los estudios todo el tiempo. Y cuando están engomados en esas cosas, yo tengo un hijo que es músico, y él no ve televisión ni pierde el tiempo en TikTok. Bueno, de pronto sí un poco de TikTok de ver, pero le gusta el tiempo que tiene, vive arreglando su música en el computador y todo eso tal. Y si no tuviera cómo hacerlo en la casa, pues estaría limitado porque no todo el tiempo lo puede tener, entonces era un problema. Y los mismos pelados dijeron, ¿por qué no aprendemos lenguaje audiovisual mientras creamos simuladores que podamos usar en la casa para simular la producción audiovisual? ¿Qué tal? Entonces se tuvieron que juntar con los de informática, con los de ciencia de datos y tal y han montado simuladores. ¿Sirve? ¿Se imaginan la cantidad de conversaciones que tienen que hacer la gente, la que tienen que buscar para buscar esas soluciones? Interesante. No sabía que tenía un clic. Sin salir del aula. Así como los pilotos vuelan los simuladores, nosotros ahora podemos hacer un rodaje en realidad virtual. Bienvenidos al futuro del lenguaje audiovisual. Junto al profesor Hugo Dueña, desarrollamos el prototipo Camera Training VR, una herramienta que simula el rodaje audiovisual. Aquí, los estudiantes pueden ubicarse como directores o camarógrafos y tomar decisiones clave. ¿Qué plano hacer? ¿Dónde ubicar la cámara? ¿Cómo moverla? Todo dentro de una experiencia inmersiva. En la versión actual del software tenemos dos módulos. Uno para aprender a manejar la herramienta y otro donde los estudiantes viven un rodaje virtual, adaptando un clásico del cine. Ellos pueden moverse por el espacio, montar cámaras, probar movimientos y decidir cómo contar la historia sin miedo a equivocarse. Pues la verdad no sabía que tenía el videíto. Espiché y arrancó. Pero bueno, este es, por ejemplo, otro, nunca lo había usado, no lo había puesto a andar, buenísimo. Este es un ejemplo también de este semestre que de pronto han visto en televisión o en medios o alguna cosa, ¿no lo han visto? Este es una modalidad de aprendizaje, pero ya para juntar gente de todas las carreras, resolver retos, es un hackathon, no sé si conocen. Los hackathons, maratones de hackers, bueno. Entonces, este fue el de este año, o uno de los 102 que hicimos este año, ya les muestro la cifra, en la universidad, en el caso de la maestría de analítica aplicada. Y estos crearon una solución, ahí está la nota de cambio y el video que salió, el que puso el reto fue el cancerológico, para reducir infecciones en los tratamientos, en las cirugías y demás del cancerológico. Entonces estos chinos desarrollaron en el reto un software y un hardware para acompañar en unas gafas que se pone la persona mientras se lava las manos, que están disponibles ahí. Oiga, no, venga, devuélvase que el paso 2 de la lavada de manos no está bien para ser 100% aséptico para una sala de cirugía. ¿Chévere? Eso lo hicieron el semestre pasado y me contaban estos días que el cancerológico llamó a los pelados, porque eso fue se ganaron su premio del reto, lo que sea, y lo están implementando a costa de la fundación. Bien, esto es de este año, pues ya ahí está la fecha. Una pregunta, esa pregunta, ahí está. ¿Qué tienen en común estos 3 o 4, ya no sé cuántos ejemplos puse? ¿Soluciones a problemas de gente con la que se puede mirar, hablar? Lo que tienen en común es el servicio, porque lo realmente humanizador es eso, ¿no? Como ya diré. Solo por darles unos datos, esto lo acompañamos en la universidad de 102, o sea, los pelados ven 33% de las asignaturas de todos los programas con esos 3 métodos, aprendizaje basado en retos, proyectos, aprendizaje de servicio. Y además tienen la posibilidad, el año pasado tuvieron, esto no son teorías ni cuentos, estos son los datos del año pasado,
que ya se cerró, este no se ha cerrado, 102 Challenge Experiences como el que les acabo de contar con el cancerológico. 102. Participaron 3.900, no son 370, es que el cero quedó para abajo. 3.900 estudiantes con 124 aliados. Aquí hay algunos de esos aliados de este año, ¿no? Universidades de afuera, empresas, tal. Muy bienvenidos los que tengan problemas. Si alguno no tiene problemas, tranquilo, no hay necesidad. ¿Y el humanismo? Porque el título, le metimos muchas cosas, ¿no? ¿Será que detrás de esto hay humanismo? Ya lo dije. No hay nada más humanizador que el servicio. Que el servicio, como tú decías ahorita, mirando a los ojos, ¿no? Y si uno logra acercar eso, la formación es otra cosa. El profesor aprende mientras sirve y los estudiantes aprenden, enseña mientras sirve y los estudiantes aprenden mientras sirven. Y eso es todo lo que voy a decir sobre eso. Aunque podríamos decir más, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la foto que les puse antes y esta? Que aquí está la persona en el centro, está de protagonista, digamos, la clave de la adopción buena de la tecnología siempre ha sido, y en esta es más delicado, más crítico, y en el proceso educativo, por supuesto, poner a la persona en el centro. Esa es una organización humanista, ¿no? Que pone a la persona en el centro de los procesos, diseña los procesos con centralidad en la persona, ¿no? Esto es más o menos familiar por aquí, ¿no? ¿Sí? Esto es de lo que se trata. Esta es otra forma de ambidestreza, otra dimensión del liderazgo ambidiestro. Es conseguir los resultados en el corto y en el largo plazo, mientras a la vez se pone una coreografía, una arquitectura para que la gente pueda florecer en el lugar donde hace su trabajo. ¿Hace sentido eso? Entonces ya pueden decir que la ambidestreza tiene dos dimensiones. Eso no lo han enseñado en el MBA, eso no se lo van a enseñar a ese río. Esta frase que encontré este año de Kasparov, ¿se acuerdan de Kasparov? Esta ha sido, como decía, la constante, ¿no? Trabajo humano que se desplaza y uno se puede despistar, dejar de poner a la persona en el centro y por supuesto eso causa, y ahora en el panel seguramente podremos amplificar esas cosas y hablar de eso, pero causa uno externalidades. Por supuesto, los temas de tecnología siempre tienen expectativas no cumplidas, previsiones, ¿no? Hoy decían esta mañana en las noticias que las bolsas de todo el mundo corrigieron por unas expectativas sobre los semiconductores que no se estaban dando, tal. Esto siempre ha pasado, ¿no? Sobre todo porque la tecnología, y sobre todo las tecnologías de uso general, siempre se sobreestiman en el corto plazo y se subestiman en el mediano y largo plazo. Porque la tecnología también tiene una curva no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, hay una paradoja, ¿no? de la adopción de la tecnología. Y por supuesto hay miradas como la de esta profesora, ¿no? Los chatbots son máquinas de plagiar y loro que repiten, ¿no? Que repiten cosas, no son realmente inteligencia, y no son realmente inteligencia, efectivamente. Pero qué cerca se ponen, ¿no? De las cosas que hacen, ¿no? Pone ella con razón, no hay comprensión realmente, no hay inteligencia porque no es intelligere, que es una palabra en latín, quiere decir penetrar la realidad, no van adentro. Lo que hace realmente esta combinación de estas tres tecnologías es predecir la palabra siguiente, predecir el byte siguiente, predecir, dependiendo del lenguaje que use, ¿no? Si es de sonido, si es de, ¿no? Pero hace cosas tremendas, ¿no? Y los agentes, ¿será una batalla más? ¿Será que ese cañoncito que nos están avisando, oiga, emperador, que le tengo un cañón más grande? No, tranquilo, que esto ha funcionado mucho tiempo, ¿no? ¿O será el televisor otra vez? Unos slides para recoger.
Un liderazgo verdaderamente adaptativo requiere eso, poner la persona en el centro, ambidestreza, y hoy, si uno no se apoya en las tecnologías, pues está mal, ¿no? Algunos libros, yo tengo la costumbre en la Universidad de La Sabana, desde hace unos años, de que soy rector, de proponerle a los 4.000 personas que trabajan en la universidad y también a los 12.000 estudiantes de pregrado, posgrado y 18.000 de educación continua que tenemos, que leamos juntos un libro cada año, y estos son los de estos años. Un libro sobre cómo formar profesionales a prueba de robot, hace 5 años. La historia de Jennifer Doudna, la biografía que Walter Isaacson le escribió a Jennifer Doudna, el premio Nobel de Química que ganó, fue la que hizo posible el ARN mensajero para las vacunas sintéticas, con todos los retos y los desafíos éticos que tiene, por supuesto, como la IA, esa otra tecnología que juntar esas dos, ese sí es la disrupción que no todavía sabemos a dónde va a llegar. By the way, para que le guste estas cosas, les recomiendo una novela, no la he puesto aquí, pero hace parte del core curriculum de humanidades de la Universidad de La Sabana, que se llama Clara con K y el Sol. Es una novela distópica de un autor japonés que se llama Ishiguro, que lo que muestra es, en la historia de una niña, lo que sería la fusión de esas dos tecnologías, una manera vívida de comprender lo que puede pasar. Esto es realmente muy disruptor. Y después las humanidades y la formación de la persona y del carácter y la IA en esos 2 libros, Educación Aumentada. Y el que propusimos este año es un libro de un profesor de Wharton, de Ethan Mollick, que es toda una autoridad sobre el tema de el uso de inteligencia artificial en procesos de educación. Y les dejo, como había adelantado, tal vez un paradigma que está detrás de tus palabras cuando me decías que mucho más, todo, de 10, ¿no? Infinito, no me acuerdo qué expresión usaste, ¿no? Yo creo que vale la pena llevarse como yo he hecho incluso en la universidad una actividad que le llamo el dogma del rector, y es que les propongo a la gente, a los equipos, y discuto con ellos, toda actividad puede complementarse, aumentarse o automatizarse con inteligencia artificial. A ver quién me lo reta, y al que me lo reta les digo, les pollo un premio. Dígame cuál actividad no en la universidad, ¿no? Entonces uno me dice, no, barrer, ¿cómo que no? Atender la gente, no, atenderla bien, tal, no, pero complementar esa actividad con algunas cosas, claro, tú puedes, por ejemplo, tener un lector, si la gente autoriza el uso de los datos, que te dé algunos datos sobre la persona para tratarla más personalizadamente, etcétera. O sea, esto es la cosa me parece que puede ser una propuesta sugerente para ustedes que les abra algunos horizontes. Pero siempre poniendo a la persona en el centro. Y hasta aquí llega esta primera etapa de mi conferencia, porque yo no quiero que en el panel estemos peleando contra la Selección Colombia. Muchas gracias. Gracias. De mi conferencia queda como 1 minuto y medio, así que te recibo la pregunta o el comentario o lo que tú quieres. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo. Primero que todo, felicitarte por tu presentación. Muchas gracias. Muy interesante. Y a mí me gusta asistir a estos eventos cuando me hacen pensar. Y más que una pregunta, un comentario. El otro día, en un foro reciente... ¿Cómo te llamas, perdona? Perdón, mi nombre es Efrén Locarno Flores. Encantado, Efrén. Soy docente por más de 37 años. Colega. A nivel secundario, a nivel universitario, en fin. Pero mi reflexión va más hacia lo humano, que fue lo último que tú colocaste ahí. Y perdón que te tutee, pero estamos en la costa. Por favor. Entonces, mi reflexión va hacia... Yo el otro día leía sobre Jean-Baptiste Lamarck, un filósofo francés, y dijo una frase muy sabia y que creo que todos conocemos, que es: el órgano que no se utiliza se atrofia. Así es. Y yo hago esta reflexión porque ¿en qué va a quedar el cerebro humano? Ya hay estudios que hablan de que el cerebro humano de los chicos que pasan más en TikTok y en estas redes sociales se está encogiendo. Así y eso es. es peligroso.
Sin duda. Ese es el gran tema. Por eso tenemos que hacerlo bien, ¿no? Y por último, para cerrar mi comentario, es la parte ética, de valores. Pienso que la educación hoy día debe estar más centrada en valores, en lo humano, que en el conocimiento. Porque el conocimiento se consigue en cualquier parte, en cualquier computador, en Google. Muchas gracias. A ti, Efraín, mil gracias. Suscribo todo lo que dices, ¿para qué lo voy a repetir? Muchas gracias. Y aquí entrego porque ya me están regañando, se acabó el tiempo. Mil gracias. Y ahora seguimos al panel. Les invitamos a todos los asistentes y panelistas a tomar un refrigerio. Se trata de un receso muy corto, de apenas 5 minutos, para conservar la agenda del evento. Les pedimos a todos especial puntualidad para retomar el panel Humanismo Aumentado.